amigos, estamos en vivo y en directo hoy como cada sábado compartiendo bastante interesante, por supuesto, hasta las 12 del día. Estamos listos ya para iniciar nuestro segmento médico. Atentos, papás, mamás, todos ahí en casa. Nuestra línea WhatsApp está abierta para que puedan enviar sus dudas, sus consultas, un mensajito escrito, de preferencia en un solo mensaje, para que pueda fluir mejor la comunicación y, por supuesto, escrito, como le decía, no llamada, no audio, mensajito escrito a nuestra línea WhatsApp que ya va a aparecer ahí en tu pantalla, 913-162653. Hoy vamos a hablar acerca del riesgo neurológico en nuestros niños. Hoy en nuestro segmento médico nos acompaña la doctora Ana María Álvarez. Ella es neuropediatra. Mi querida doctora, bienvenida. De tiempito la tenemos aquí en su casa. Hola, Fiorelita, y hola también. Buenos días a todos los amigos de Nuevo Día Magazine. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Sí, es cierto, un tiempito nos hemos ausentado por viaje, vacaciones y todo ello, pero ya estamos aquí para hablar sobre el riesgo neurológico en niños. Así es, un tema bastante interesante. Es un gusto tener la doctora aquí en nuestro programa, hablando de este tema tan importante, el riesgo neurológico en nuestros niños. Es cierto, quizás hablar un poquito de historia, porque puede notar el término algo novedoso, pero no, ya se hablaba de riesgo neurológico en niños desde el año 60, del siglo pasado, 1960, y comienza en Inglaterra, ¿no? Eso dice la literatura. No vivimos ese tiempo, pero se ha comenzado a hacer todo este tipo de programas de seguimiento desde esa fecha hasta ahora. Cuando hablamos nosotros de riesgo neurológico, hablamos de niños, en buena cuenta, que están, si queremos decirlo, normales, ¿no? Son niños que en el momento de la evaluación pues no tienen ningún tipo de problema, solo tienen antecedentes de tipo pre, peri y postnatales que hacen que estos niños pudieran tener alguna deficiencia, alguna discapacidad en el tiempo, pero en el momento en que los evaluamos y los catalogamos como riesgo neurológico no tienen nada. Cuando este riesgo se hace ya tangible, es evidente en alguna discapacidad, en alguna disabilidad, pues ahí sí ya tenemos otro tipo de diagnóstico, ¿no? Perfecto, doctora. ¿Cuáles son las señales de alarma, por ejemplo, las cuales deberíamos de tomar en cuenta? Muy bien. Aquí cuando nosotros tenemos este tipo de situación, pues a ver, señales de alarma lo voy a poner. En el pre, por ejemplo, cuando sospechamos que ese niño va a tener algún tipo de problema posterior. De tipo prenatal tenemos que ver factores de tipo materno, factores de tipo fetal, factores de tipo placentario, ¿no? Materno, por ejemplo, una preeclampsia, una eclampsia materna, fetal, gemelaridad, y placentario, por ejemplo, desprendimiento de placenta, senescencia placentaria o envejecimiento placentario. Cuando hablamos de factores perinatales, el pre, el natal, asfixia neonatal, prematurez en los niños, un tipo de problema que se haya presentado justo en el momento del nacimiento, que no necesariamente se haya podido prever anteriormente. Y postnatal, pues las infecciones a la cabeza, ¿no? Hiperbilirrubinemia, infecciones, sepsis, encefalitis, meningitis, ¿no? Son los problemas que nos podrían hacer sospechar de que este niño va a tener algún tipo de dificultad en el futuro. ¿Existe alguna prueba o algo que se le puede hacer a estos niños que tienen estas condiciones de repente para poder anticiparnos, ¿no?, ante cualquier situación? Buena pregunta, porque a los papás les interesa esto, ¿no? O sea, yo quiero saber, doctora, es cierto, mi hijo tiene antecedente, por ejemplo, de asfixia al nacer y quiero saber cómo va a ser su futuro. No hay una forma específica de poderlo definir, pero sí existen algunos exámenes que podríamos realizar que nos van a dar una aproximación si es que hay un daño tangible en el momento o hay algo que se ha podido producir y que no necesariamente está generando una dificultad en el momento. A la cabeza están las neuroimágenes, las tomografías, las resonancias, las ecografías en los más pequeñitos que podemos hacer, electroencefalogramas, evaluaciones de tipo otorrinolaringológico como las otoemisiones acústicas para determinar si hay alguna deficiencia de tipo auditivo, y luego si es que estas tuvieran alguna dificultad, pues pasamos a los potenciales evocados auditivos, evaluaciones por el oftalmólogo pediatra para ver si hay problemas de tipo oftalmológico. Y luego tenemos también evaluaciones que ya nosotros solicitamos direccionadas a los psicólogos para poder ver si hay algún tipo de desfase en el desarrollo específico y o ya en niñitos más grandes, 4, 5, 6 añitos, algún problema en la capacidad para aprender.
Sí hay exámenes que se van a ir realizando dependiendo de la edad del niño y dependiendo de lo que el niño presente. No es decir que a todos vamos a probablemente hacer lo mismo, pero en los protocolos de manejo hay sí ciertas evaluaciones que se tienen que hacer a todos los niños. Pero la intervención con medidas que van a venir a rescatar, a potenciar aquellas cosas que sí tienen ellos como habilidades y a disminuir, a atenuar o a eliminar ese factor de riesgo, lo vamos a realizar dependiendo de en qué momento se encuentre. Perfecto, entonces miren qué importante es estar anticipados siempre, ¿verdad, doctora? Si es que nuestros niños tienen alguna de las condiciones ya mencionadas, pues anticiparnos, acudir al especialista. ¿Qué pasa si es que no lo hacemos? ¿Hay algunas muestras, algunos síntomas que se van presentando en los niños? Sí, definitivamente. Quizás uno de los más temidos es, o bien está relacionado con los problemas de postura y movimiento, lo que llamamos parálisis cerebral infantil. Siempre el término es un poquito contradictorio, ¿no? Lo primero que se viene a la cabeza a los papás cuando hablamos de parálisis cerebral infantil es que su cerebro está paralizado y que ya la vida de ese niño está truncada, y no es así. Parálisis cerebral infantil, y para que siempre a los papás lo asuman como tal, solo son problemas de postura y movimiento. Quiere decir que son niños que quizás no van a tener la misma movilidad en una porción del cuerpo, en una mitad del cuerpo o ambas piernas, por ejemplo, ¿no? Y son de diferentes tipos. ¿Cómo podemos prever esto? Pues con las evaluaciones que hacemos de desarrollo en los niños. ¿Quiénes son nuestros mejores aliados allí? Porque siempre cuando hablamos de seguimiento neurológico y de programas de seguimiento, tenemos un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes entramos a tallar allí? Médicos generales que están en puestos y centros de salud, que son los primeros que tienen contacto con los niños y que hacen evaluaciones de desarrollo. Luego vienen los pediatras. Y si los pediatras detectan algo ya con mejor poder de especialización, pues ya viene el paciente dirigido a la parte neurológica. Y somos nosotros quienes direccionamos, primero que determinamos y precisamos el problema que tiene y luego direccionamos las acciones a realizar. Uno de ellos, como estaba mencionando, pues es el problema de tipo motor. Pero no solo ese, porque ya podemos abordar al niño en una edad mayor, 3, 5 años, ya con problemas de aprendizaje, con problemas conductuales, con problemas específicos del neurodesarrollo, ya sea retraso, ya sea autismo, situaciones que dependiendo de en qué momento se presenten, pues las vamos a tener, ¿no? Exacto. Ahora, una vez evidenciadas ya estas situaciones, doctora, ¿qué hacer? ¿Cómo tratamos a los niños? Pues apenas se evidencien, hay que intervenir. Por ejemplo, en lo que más se suele ver, que es los problemas motores, pues comenzamos con la rehabilitación, ¿no? Rehabilitación física, terapia orofacial, dependiendo del problema que el niño presente. Si encontramos un niño que tiene un retraso en el desarrollo, pues vamos a intervenir también con las terapias respectivas, ya sea terapia de lenguaje, terapia cognitivo-conductual, terapia de integración sensorial, taller de habilidades sociales, lo que el niño requiera. Si encontramos un problema de tipo auditivo, y siempre las guías de manejo nos dicen que nosotros debemos de detectar, o estamos en la obligación de detectar problemas auditivos y o visuales en los primeros meses de vida. Eso quiere decir primero, segundo, tercer mes. ¿Para qué? Para luego poder intervenir, enviar a la evaluación con el otorrino, ver si el niño es tributario o si está en la ventana de oportunidad para los implantes cocleares, por ejemplo, en las hipoacusias de tipo neurosensorial. Y de esta manera no alterar el desarrollo del lenguaje parlante que comienza a partir del quinto o sexto mes de vida. Entonces es ideal hacer este diagnóstico en las etapas precisas para poder, como bien has dicho, intervenir y evitar que esto incremente, o por lo menos poder resolver de la mejor manera y que el futuro del niño pues sea el que esperamos todos los papás. Exacto. ¿Existen riesgos a larga data cuando el niño ya de repente cambia de etapa, la pubertad, la adolescencia? Claro que sí, sí existe, y nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, no necesariamente van a evidenciar esa disabilidad o discapacidad en la etapa temprana, ya sea en la etapa de lactante, ya sea en la etapa de preescolar. En los adolescentes y en la etapa propia escolar ya sí se pueden encontrar problemas, por ejemplo, los trastornos específicos del aprendizaje, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, situaciones que
no necesariamente han podido ser capturadas antes, porque recordemos que, si bien es cierto, en las etapas más tempranas hay una forma muy pobre de poder descubrir algo o predecir algo en el tiempo, pero conforme vamos llevando los controles y vamos realizando las evaluaciones, vamos a poder ir viendo qué sí se está presentando y qué no, porque no todos vamos a enfrentar los mismos escenarios en todas las edades. Cuando comenzamos nosotros a enfrentar esas situaciones, nos damos cuenta que el niño tiene o no tiene algún tipo de disabilidad allí, y es en el momento en que se interviene. Y como hemos dicho, puede ser en la etapa temprana, apenas nace en los primeros meses, puede ser en la etapa de los 2, 3, 4 años, etapas preescolares, y en las etapas escolares o en la etapa de adolescente. Claro que sí. Qué importante es estar atentos, ¿verdad, doctora? No normalizar nada, atenderlos. Este tipo de complicaciones, riesgos neurológicos que tienen nuestros niños, ¿pueden tener complicaciones con otro tipo de patologías cerebrales? Sí. En parte sí, cerebrales, y en parte también con otros órganos. ¿Cómo lo digo? Ejemplo, si es un paciente prematuro, es un paciente que no solo va a tener probablemente problemas de tipo neurológico, sino también cardiológico, renal. Si es un paciente que enfrentó problemas de tipo infeccioso, en intraútero, infecciones intrauterinas, pues también puede venir ya no solo con problemas específicamente cerebrales, sino también con problemas auditivos, visuales, o sea, otros órganos pueden estar involucrados, sí. Si es un paciente prematuro, también está con la probabilidad de hacer, por ejemplo, enterocolitis necrotizante, que es un problema de tipo netamente digestivo, ¿no? Entonces, sí, los niños pueden enfrentar varios tipos de problemas en diferentes sistemas u órganos, dependiendo del diagnóstico que en ese momento esté afectando al paciente, ¿no? Que no necesariamente lo podemos resolver allí, ¿no? El niño puede salir de alta, el niño puede salir estable, pero para eso existe este programa de seguimiento que nos va a permitir a nosotros poder ver, poder monitorizar y poder detectar este tipo de situaciones. Así es, hay que estar siempre, siempre atentos, acudir a los chequeos. ¿Cuáles vendrían a ser esas situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros niños, por ejemplo? Por ejemplo, el no tener sus inmunizaciones completas, el no acudir a los controles de desarrollo, de crecimiento que se les hace de manera rutinaria, el no cumplir con los exámenes que solicitamos. Ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos los médicos no concientizamos a los papás. No hemos logrado que ellos asuman, que ellos tengan esa idea, que crean, que estén convencidos que su niño tiene un riesgo. Si no es así, porque en ese momento puede que no se vea, que no esté eso tangible, que el papá no evidencie eso. Entonces, restan importancia y no hacen los exámenes en el momento que se indica. Ya capturamos a los pacientes o los mismos papás cuando ya confirman que el niño tiene algo, ya pues no siempre vamos a poder retroceder el tiempo y poder intervenir. Entonces ahí representa un gran problema. Por eso ya de nuestra parte, eso ya es parte médica, explicar muy bien al familiar, al cuidador, a la persona que traiga al niño, el riesgo potencial que se encuentra y qué es lo que nosotros estamos persiguiendo o queremos encontrar en ese examen que estamos solicitando. Nos ha pasado que viene el paciente a los 3 meses, pedimos la prueba, por ejemplo, para audición y el paciente viene al año. Y ya viene con el problema instalado. O sea, situaciones que ya no necesariamente vamos a poder revertir como quisiéramos, ¿no? Entonces es importante esto en cuanto a la concientización para los papás, para la familia, ¿no? En sí. Así es, no nos descuidemos. Atentos, amigos, con este importante tema. Doctora Ana María, recomendaciones finales. Pues sí, yo creo que las recomendaciones finales van más bien dirigidas a evitar este tipo de situaciones, como en el caso de las gestantes, siguiendo sus controles prenatales, tomando las vitaminas, tomando el fierro que se les indica, realizando los exámenes que se les solicite. En los niños, su carnet de vacunación, sus controles de niño sano y obviamente los controles con las especialidades a las que les direccionen en el momento que se asume. Y si obviamente ya indicamos uso de terapias, intervención, estimulación, lo que indique el médico, hay que ser disciplinados en este sentido si nosotros queremos que nuestros niños logren el máximo de su potencial.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos una consulta desde Hunter. Dice, Vamos. buenos días, please. Las dificultades para articular al hablar pueden ser razones físicas o psicológicas en el niño. Gracias, desde Hunter. Muy bien, habría que ver qué edad tiene el niño, no nos ha dicho qué edad tiene el paciente. Es importante, ¿no? Si es un paciente pequeño, por ejemplo, menor de 1 año, pues sí, pensamos un poquito más en que haya alguna causa de tipo estructural. Entre más grandecito sea el niño y en qué etapa se hace evidente este tipo de situación, el problema de articulación de las palabras, como lo menciona la mamá, pues sí podríamos pensar que puede haber algún factor de tipo emocional, pero obviamente lo ideal es la evaluación. Así es que acudamos al centro de salud, acudamos al hospital para resolver esta duda con precisión. Excelente, ¿no? Son datos muy importantes. Definitivamente Claro que sí. la evaluación tiene que ser personalizada, se tienen que hacer varios estudios para garantizar definitivamente la salud de nuestros pequeños. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y precisamente para las personas que necesiten alguna consulta profesional con usted, ¿dónde y cómo podemos ubicarla? Perfecto, pues una llamada, o si es que no les contesto, porque varios papás me dicen eso, por ejemplo, ahora estamos en la entrevista y pues el teléfono está bloqueado, ¿no? Pero me pueden escribir un mensaje, ya sea de texto, un mensaje en el WhatsApp, al 958-910122 y gustosos de poderlos atender y resolver los problemas de tipo neurológico en sus niños. Excelente, ahí en pantalla está apareciendo la información, así es que ya saben, no duden en ponernos en contacto con la doctora Ana María Álvarez y estemos siempre al pendiente con los chequeos de nuestros pequeños. Doctora, que tenga un lindo fin de semana. Gracias, Fiorelita, y gracias a todos y que continúen pues con los festejos de la ciudad. Así es, porque seguimos de fiesta. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, y volvemos en breve con más para ustedes.